Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuaré contándoles lo que sucede en el libro de Bed Friends. En esta parte, Uea y Kim llegan a un acuerdo y es ser compañeros con beneficios. Y bueno, todo se pone interesante. Por favor, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí. Comencemos. Desde que me arrastró al interior del restaurante hasta que me sentó en una silla y luego recibí el menú entregado por el camarero con una sola mano, toda la serie de acciones se completó en una sola vez. Casi todos los platos del menú cuestan más de 500 bahts. Sé que es un programador y que le pagan mucho más que ser diseñador gráfico, así que por eso Kim puede pedir lo que desea comer a cualquier precio. No tengo ninguna queja al respecto. De todos modos, no soy yo quien pagará. Pido el iPad Thai con camarones frescos y de té de limón mientras espero la comida. Saco mi teléfono para ver algunos clips de perros y gatos en Twitter. Me gustan mucho los animales pequeños. Siempre he querido tener un gatito o un cachorro que me acompañe para pasar mi tiempo de soledad, pero sé que mi deseo nunca se hará realidad. Además, en realidad soy alérgico a su pelaje. Recuerdo que cuando estuve en la universidad intenté ir a un café de gatos con Jade, pero a los 5 minutos de entrar salí corriendo rápidamente. Estornudé tan excesivamente que los clientes no pudieron evitar mirar hacia un lado. No tardan mucho en servir la comida. Me concentro en comer mi pad thai mientras Kim hace lo mismo. El ambiente en la mesa es un poco extraño. Kim y yo trabajamos en la misma empresa desde hace 3 años, pero es la primera vez que comemos los dos juntos sin Jade, así que no estoy tan acostumbrado. ¿Por qué me miras fijamente? ¿Soy más apetecible que tu pad thai? El hombre sentado frente a mí me mira, con la comisura de los labios levantándose. Me doy cuenta de que lo había estado mirando a la cara. ¿Podrías no decir algo que me provoque náuseas? No puedo evitar poner los ojos en blanco ante tanta arrogancia. Kim se limita a reír antes de apoyar la barbilla en la mano, mirándome fijamente. Sigue mirándome, no me molesta, me dijo. Preferiría estar ciego, respondo, y me termino toda la comida del plato de una vez. 10 minutos más tarde, Kim llama al camarero para pagar la cuenta. Después de mirar la cantidad de 4 dígitos de la cuenta, me quedo mirando la mano que entrega la tarjeta de crédito al camarero. Tras dudar un rato, decido abrir mi billetera para coger 500 bahts y dárselos. ¿Para qué es eso?, me preguntó. Vamos a pagar 50-50, le dije. Te dije que yo invito, dice Kim. Solo tómalo, le digo. Le pongo el dinero en la mano. Kim niega con la cabeza y trata de empujar mi mano hacia atrás, así que me levanto de la silla. Me acerco a él y le meto el dinero en el bolsillo. «Eres tan terco», murmura con voz molesta, pero lo ignoro. No quiero estar en deuda con él. «¿No vamos a casa ya?», me pregunta Kim tras salir del restaurante. Asiento con la cabeza mientras miro el lugar lleno de gente. Kim y yo nos dirigimos al aparcamiento. En medio de la bulliciosa multitud veo una figura familiar y no puedo evitar detenerme. «Ese es», susurro. Mis ojos persiguen al familiar hombre alto y delgado que tiene sus brazos alrededor de una sexy figura. «¿Eh?». Kim me ve girarme y camina hacia mí cuando nota que me detengo. Sigue mi línea de visión para ver quién ha captado mi atención. Continúo mirando fijamente a esa persona hasta que está a una distancia claramente visible. No puedo evitar sonreír con incredulidad cuando me doy cuenta de quién es. Ayer todavía me enviaba mensajes rogándome que volviéramos a estar juntos,
y ahora lo veo con una mujer paseando por el centro comercial. ¿Lo conoces? Kim no puede evitar preguntarme cuando el hombre se acerca en nuestra dirección. Inmediatamente me escondo detrás de Kim, bloqueando la vista del hombre con su amplia espalda, hasta que los dos se alejan lentamente. Volvamos. No espero a que me conteste, y me dirijo apresuradamente al estacionamiento. El Honda Civic negro se dirige a toda velocidad hacia mi departamento, y de vez en cuando puedo sentir que Kim me mira. La imagen de P-Pop con esa mujer aún resuena en mi mente. Ya hemos terminado, y estoy seguro de que mi corazón está en paz ahora, pero todavía no puedo evitar sentirme enfadado. Aunque he marcado una línea clara con él desde el principio y no quiero volver con él, eso no significa que no sienta dolor en absoluto. Le di todo de mí, pero lo único que hizo fue corresponder a mi amor estando con otra persona mientras estábamos juntos. ¿Cuántas veces tengo que encontrarme con un bastardo como ese? ¿Por qué no puedo conocer buenas personas? Por la forma en que lo mirabas, asumo que era tu ex. La voz de Kim rompe el silencio en el coche. Me giro para mirarlo por la ventana y emito un zumbido bajo. Entonces, ¿por qué estás tan enfadado? Si él tiene a alguien nuevo, déjalo ir. Ya vendrá alguien más para reemplazarlo. Tienes muchas opciones en nuestra empresa, me explica. Miro su rostro concentrado antes de llamarlo. Kim, ¿por qué la gente no puede estar satisfecha con una sola persona? Le pregunté. ¿Te refieres a mí? Pregunta Kim. A esos tipos, le respondí. ¿Te refieres a tus ex? Me pregunta. Solo puedo asentir en lugar de responder. Realmente no entiendo por qué pueden engañar tan fácilmente cuando dicen que están enamorados. Para mí, si estoy enamorado de una persona, no hay manera de que pueda hacerla dudar de mi amor o romper su confianza. Quizás hay un mensaje muy claro detrás de este tipo de preguntas que me encuentro con frecuencia. Mi exnovio, que nunca me quiso en primer lugar. Son todos reincidentes y difíciles de cambiar, dice Kim, lo que me hace reír un poco. ¿Te estás delatando? Le pregunto. Oye, no me culpes a mí. Cuando tengo una pareja no le engaño, responde inmediatamente, haciéndome levantar la ceja. Kim entrecierra los ojos hacia mí cuando ve que me quedo mirándolo fijamente. ¿Crees que estoy mintiendo? Me pregunta. ¿No lo haces? Pregunto, sin creer del todo lo que dijo. Desde su mirada el primer día que lo conocí en el bar hasta ver lo que ha estado haciendo en la empresa durante los últimos 3 años, nadie le creería. Estoy diciendo la verdad. Bueno, está bien. Puede que me quede mirando un poco cuando veo a alguien de mi tipo, pero siempre que estoy en una relación, cuidaré a esa persona desde el principio y no estaré en contacto con nadie más, dice Kim. Entonces, ¿la última persona que vino a la empresa no era tu novia? No puedo evitar preguntarle. Ese incidente es bien conocido en la empresa. Hace unos 2 años, la ex de Kim se volvió loca de repente y acudió a la empresa para armar un escándalo. Gritaba por todas partes que había sido abandonada por Kim porque él había encontrado una nueva amante. Kim no fue a trabajar ese día, así que al final fue Jade quien se enfrentó a la ira de la ex. No, solo fue un ligue, dice con indiferencia. No he salido con nadie desde que me gradué de la universidad. La mayoría son aventuras de una sola noche. Algunos duraron 3 o 4 veces, pero siempre les recalco a estas personas que solo se trata de una aventura y que solo estoy buscando divertirme. Si están de acuerdo, todo el mundo sale ganando. Si no, entonces no, me explica. Me mantengo en silencio después de escuchar su explicación. No lo conozco lo suficiente como para saber si él y esos tipos tenían una relación. Por lo que sé, él ha estado teniendo relaciones todo el tiempo y solo rompe con ellos cuando se aburre. Sabes que hay algo malo en hacer eso, pero no veo que dejes de hacerlo, digo con desaprobación.
Si no estás buscando una relación, entonces ¿qué sentido tiene coquetear con otras personas? Sinceramente, solo quiero dormir con esas personas. La respuesta directa de la otra parte me hace sentir cansado por un momento. Kim quita los ojos del camino y me mira, sin poder evitar reírse. Tu expresión es linda. ¿Querer eso es normal? ¿Nunca has querido eso?, me pregunta. ¿En serio es normal? ¿Querer dormir con alguien que no es tu novio?, le pregunto. Entonces, ¿tú sentiste algo por mí esa noche? Su pregunta me ha dejado helado. Estaba borracho, digo en voz baja. Esa noche admito que me puse un poco sentimental al respecto. Innegablemente fue una buena sensación, pero eso fue porque estuve tan borracho que perdí la cabeza y el control. Otra cosa hubiera sido si hubiera mantenido un poco de cordura en ese momento, y ni siquiera pensando que dormir con un hombre al que no amo es algo bueno. Levanto la vista cuando escucho su leve risa en mi oído. Kim sonríe divertido mientras me mira. Desde mi punto de vista, amor y dormir con alguien no tiene que ir porque siempre juntos. No quiero tener citas, solo quiero desahogar mi deseo y ser amigos con beneficios. El problema es que la mayoría de la gente no quiere romper conmigo. Así es como es, me dice Kim. ¿Por qué estás callado? ¿Me estás maldiciendo en tu cabeza? Él suspira antes de añadir. Todo el mundo tiene su propio punto de vista y perspectiva y este tipo de debate nunca acabará. Pero mientras esté soltero, tengo derecho a hacer esto. Cuando llegue el día en que quiera ir en serio con alguien, entonces dejaré de hacerlo enseguida, dice Kim. Me quedo atónito por un momento por lo que dijo, pero mi corazón sigue lleno de dudas. No soy una persona conservadora que no escucha la perspectiva de alguien que no se alinea con la mía, así que entiendo lo que Kim está diciendo. Él siente que mientras no se compromete en una relación con alguien, todavía tiene libertad de elegir. Personas que eligen perdonar a sus parejas no son inusuales. Los perdonan diciendo que solo fue una aventura física en lugar de una aventura espiritual, pero para mí ninguna de las dos cosas es buena. En cuanto a Kim, para ser honesto, todavía no puedo creer que cuando llegue ese día realmente lo deje como dijo. Al menos nunca he sido testigo de un hombre infiel que realmente cumpla lo que dice y esté seriamente con alguien. ¿Dónde están los que son leales en el amor? Uea, después de un momento de silencio me llama. ¿Qué?, le pregunto. Si lo digo, ¿me golpearás?, me pregunta. Depende de lo que vayas a decir, respondo. ¿Y si quiero hablar de esa noche? Sus palabras hacen que automáticamente se me frunzan las cejas. Kim me mira antes de continuar. Aunque estaba muy borracho, recuerdo lo bueno que fue, dijo Kim. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien que me complementara tan bien en la cama. Si se tratara de otra persona, definitivamente le invitaría a ser amigos con beneficios sin dudarlo ni un poco. Pero ya que se trata de ti, ¿estarías interesado?, dice medio en broma. Al ver que me quedo callado, Kim cambia inmediatamente de tema. No respondo, porque mi cabeza está ocupada pensando en cosas. En mis 27 años de existencia, siempre he llevado una vida sencilla. Intenté hacer el papel de un buen niño. Me esforcé por ser yo mismo y entregué mi corazón a cambio de un amor ideal, pero a cambio recibí múltiples heridas y corazones rotos de la gente que me rodea. Hablar con Kim hoy me hizo pensar en la opinión que tengo sobre mí mismo. ¿Es mejor si no amo en absoluto?, pensé. ¿Y si pudiera encontrar a alguien que satisfaga mis deseos siempre que tuviera el impulso físico? ¿Y si quisiera volverme loco una vez en mi vida? ¿Cómo sería? Kim ve que permanezco en silencio, así que enciende los parlantes y pone música. Al ser un sábado por la tarde, el tráfico es mucho más fluido de lo habitual, y no tardamos en llegar a nuestro destino. Ya llegamos, dice Kim, después de aparcar frente a mi departamento. Me desabrocho el cinturón de seguridad y le doy las gracias. Gracias por traerme de vuelta. Sí, nos vemos el lunes, responde. En ese momento
Mi mano, que estaba a punto de abrir la puerta, desciende lentamente. Respiro profundamente y lo llamo. Kim, quiero intentar, le digo. ¿Intentar qué? La otra parte levanta ligeramente las cejas. Dudó un momento y luego lo miró. Sus ojos afilados reflejan los míos. Miro a este amigo de un amigo con el que tengo sentimientos encontrados desde hace varios años con una expresión complicada. Lo que acabas de decir. Quiero ser amigo con beneficios contigo, le dije. En ese momento, el coche se queda en silencio. El ambiente es tan silencioso que hasta la más leve respiración puede oírse con claridad. Su cara queda con una expresión pasmada. Cuando me doy cuenta de lo impulsivo que es lo que he dicho, abro inmediatamente la puerta del coche, salgo y me apresuro a subir a mi habitación. En ese momento, no sabía cómo afectaría mi impulsividad al futuro.